Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, que bien puede cambiarle la vida a quien tenga la fuerza o el valor para enfrentar sus más profundas oscuridades, esas que ni siquiera se imagina que existen en su interior. El Dr. Jekyll era un hombre brillante, correcto, bien adaptado socialmente, perfecto caballero, pero escondía un secreto. En ciertos momentos, sin poder tener control de sí mismo, todos sus impulsos, inclinaciones y deseos oscuros que yacían en su interior, en su psique, tomaban control de él y se transformaba en su peor versión, Mr. Hyde. Esta famosísima historia del autor Robert Louis Stevenson nos da una idea bastante cercana del tema que desarrollamos hoy, la sombra. Carl Jung explicaba que en el consciente se encuentra todo aquello que reconocemos como parte de nosotros. Ahí es donde se aloja el ego, y es ahí donde construimos una identidad personal. Todos los atributos o rasgos que consideramos propios, las ideas o valores que apreciamos y que pensamos que son buenos o correctos, las aspiraciones y expectativas con las que nos identificamos están en el consciente. De hecho, a partir de esa conciencia, desarrollamos la identidad personal y estructuramos a la persona, o sea, aquellos aspectos de nosotros mismos que mostramos a los demás y que muchas veces asumimos como lo único real en nosotros. Por otro lado, en el inconsciente quedan relegados todos los rasgos o atributos que nuestro ego no reconoce como propios, y como los relegamos al inconsciente, parece que no existen en nosotros, pero en realidad allí están, formando lo que Jung llamó la sombra, y que va creciendo conforme reprimimos más y más actitudes, pensamientos o impulsos que nuestro ego no quiere aceptar. Una aclaración antes de continuar. Esta sombra de la que estamos hablando es diferente del fenómeno conocido como seres sombra o gente de las sombras. La sombra comienza a formarse desde muy temprano. Desde nuestra infancia, nuestro deseo más fuerte es ser aceptados y apreciados por nuestra familia, nuestros amigos, etc., o sea, por nuestro entorno social. Esto hace que rechacemos en nosotros cualquier rasgo que el entorno social considere reprobable, de manera que lo relegamos al inconsciente, lo reprimimos, y una vez ahí, se convierte en parte de nuestra sombra. Por ejemplo, si un individuo se identifica con ser trabajador, de inmediato relega a su sombra sus impulsos de vagancia. O si se identifica con ser amable o gentil, relega a su sombra sus impulsos de violencia o agresividad. Ahora bien, no solo reprimimos rasgos reprobados por la sociedad, sino también otros que no son negativos en sí mismos, pero que creemos que debemos rechazar en nosotros para desarrollar otros que creemos que nos permiten encajar mejor o vivir mejor. Por ejemplo, esa niña que tiene una gran iniciativa y una gran libertad de pensamiento, pero que aprende a ser obediente y a callar para ser una buena niña, de modo que se convierte en una mujer obediente y aparentemente discreta, pero que vive reprimiendo en ella sus impulsos para actuar o pensar por sí misma, lo que le genera una sombra que más tarde o más temprano explotará. La sombra genera un desequilibrio interno en el ser humano, un desbalance psíquico, precisamente porque es energía psíquica reprimida que ha sido separada de la conciencia. Esto hace que el ser humano viva incompleto,
y que muestre al mundo y a sí mismo solo una parte de sí, o sea, eso que se conoce como la persona. Para estar completos, necesitamos estar equilibrados. El problema es que por cada atributo que nuestro ego acepta, se genera un contrario que rechaza. Esto significa que conforme más nos aferramos a una identidad, más crece la sombra y al mismo tiempo se acentúa el desbalance psíquico interior. Tarde o temprano, la sombra se manifiesta en nuestra vida consciente. A veces puede hacerlo de manera sutil, otras veces de manera violenta, pero siempre nos afecta negativamente, tanto a nivel psicológico y emocional como a nivel social e incluso a nivel físico y espiritual. Una de las maneras en que se manifiesta la sombra es lo que se conoce como proyección. Esto sucede cuando vemos en otras personas rasgos que nos disgustan mucho, pero no de manera casual, sino de forma persistente y profunda, que en realidad están en nuestra sombra, de modo que proyectamos en esas personas aquello que nuestro ego no quiere aceptar en nosotros mismos. Esto nos genera conflictos tanto a nivel interno como a nivel social. Otra manera en que se manifiesta la sombra son las reacciones que se salen de la vida normal de un individuo y que resultan violentas o exageradas ante ciertas situaciones. Por ejemplo, una persona de comportamiento usualmente tranquilo, pero que ha reprimido por mucho tiempo sus impulsos agresivos o violentos y que de pronto explota ante una situación que no justifica esa reacción. Una manifestación de la sombra que la mayoría aún ignora es la que se produce en nuestro cuerpo físico. Este libro, titulado La enfermedad como camino, escrito por Thorvald de Flesen y Rudiger Dahlke, precisamente habla de cómo las enfermedades y sus síntomas son manifestaciones físicas de nuestra sombra. Este libro ha sido incomprendido por muchos. Su planteamiento es profundo y complejo y requiere de una reflexión fuera de la medicina convencional. De hecho, en muchos aspectos, puede funcionar de forma complementaria con el trabajo del Dr. Ricke Hammer, de quien ya hemos comentado con anterioridad. La sombra se seguirá manifestando en nosotros hasta que la volvamos consciente, hasta que la iluminemos con nuestra atención. Cuando somos capaces de aceptar esos rasgos que nuestro ego rechaza para conciliarlos con los que nuestro ego aprueba, logramos recuperar el equilibrio interior y alcanzar un estado de completud no solo psíquico y físico, sino también espiritual. Para eso se ha desarrollado lo que se conoce como trabajo de sombras. En esencia, el trabajo de sombras es un proceso por el cual nos hacemos conscientes de nuestra sombra y hacemos las paces con ella, de manera que deje de ser una parte oscura y se convierta en parte integral de nuestra conciencia. Para ello podemos aprovechar cada una de las manifestaciones de la sombra, sea una proyección, una reacción o incluso una enfermedad, para intentar llegar a las profundidades de nuestra sombra y reconocer aquello que hemos rechazado para poder integrarlo a nuestra conciencia. No es un trabajo simple, es un proceso largo que puede durar toda una vida, pero que bien vale la pena. En el programa anterior comentamos sobre la sombra, esa parte oscura y rechazada de nosotros mismos, que aunque queramos ignorarla, sigue existiendo y manifestándose en nuestra vida. Hoy hablaremos de cómo esta sombra se manifiesta a través de nuestro cuerpo físico.
Hablar de enfermedades es un tema complicado. La industria farmacéutica y la medicina convencional han montado toda una base de creencias que ha atrapado a miles de millones de personas. Mucho podríamos hablar aquí sobre la salud, pero ya sabemos que no hay mucha libertad para tratar el tema desde una óptica distinta a la oficial. Dicho lo anterior, y dentro de los límites que la plataforma nos permite, hoy vamos a hablar de cómo podemos aprovechar las enfermedades para hacernos conscientes de lo inconsciente, o sea, para hacer un trabajo de sombras. Para ello, vamos a referirnos al libro que les mencioné en el programa pasado, La enfermedad como camino. Nuestro cuerpo físico tiene una inteligencia propia que escapa a la comprensión de la medicina moderna. Aprender a leer los mensajes que esconde nuestro cuerpo, pero con mucho cuidado de no malinterpretarlos, es esencial para alcanzar el equilibrio necesario para que nuestra experiencia de vida fluya de la mejor manera posible. Desafortunadamente, la industria farmacéutica ha sabido aprovechar la inconsciencia de una humanidad que solo busca soluciones rápidas y fáciles para sus problemas de salud. Una humanidad que no comprende que está quedando atrapada en un ciclo que se repetirá una y otra vez en esta y otras vidas. En este libro, La enfermedad como camino, sus autores, Thorvald de Flesen y Rüdiger Dahlke, hacen un análisis de cómo la enfermedad es, en realidad, la manifestación física de la sombra, o sea, de cómo los síntomas son mensajes físicos de nuestro inconsciente. Así, nuestro cuerpo actúa como un medio del que se vale el inconsciente para llamar nuestra atención sobre algo que se está revolviendo en la sombra y que nos está causando problemas. Aunque este libro es claro, la propuesta es compleja. Involucra conocimientos tanto psicológicos como herméticos. De hecho, construye su propuesta sobre el principio de polaridad, pues la formación de la sombra no es un asunto sencillo. Es el resultado de un proceso largo y complicado en que todo ser humano ha dividido su psique en dos y ha quedado incompleto. En esta división, el yo o ego construye una identidad personal sobre atributos que considera adecuados, mientras la sombra proyecta al mundo exterior todo lo que el ego rechaza. Entonces el ser humano se figura que todo eso que no acepta en sí mismo es que está fuera de él, en los otros, en el mundo, y cuando se tropieza con ello, lo rechaza fuertemente. Esto acentúa su desbalance interno y su incompletitud. Entonces, si la sombra no logra atraer la atención del ego o consciente por medio de proyecciones o reacciones u otras manifestaciones, tarde o temprano se manifestará en el cuerpo. Cada síntoma, cada dolencia, cada incomodidad corporal es la irrupción de la sombra en la vida física del individuo. Y es ahí donde la medicina convencional fracasa. Este libro, acertadamente, señala que a pesar de todas sus innovaciones tecnológicas y químicas, la humanidad sigue estando enferma. Y es que la medicina se ha esforzado por suprimir los síntomas, sin darse cuenta de que si el mensaje que envía el inconsciente no es atendido,
los síntomas volverán o aparecerán otros. Y como bien lo señalan los autores del libro, no se trata de cuerpos enfermos, se trata de conciencias enfermas, de psiques desbalanceadas. La propuesta es desafiante. Se trata de leer en nuestro cuerpo, de intentar interpretar qué es lo que este síntoma o este otro nos está diciendo sobre nosotros mismos. Para ello, Deflessin y Dahlke plantean lo que ellos denominan el método de la interrogación profunda, que es una guía básica para descifrar el mensaje oculto en el síntoma. Este método implica varias reglas. La primera versa sobre ir más allá de la causa funcional del síntoma, o sea, su causa orgánica o inmediata, porque aunque esté ahí, solo es un medio del que se vale el inconsciente para producir el síntoma. Otra regla que aplica a este método de la interrogación profunda es atender el momento en que se produjo el síntoma, o sea, determinar cuál era nuestra situación, nuestros pensamientos, nuestros problemas, fantasías, temores, etc., porque todo eso nos puede dar una idea de qué es lo que está en la sombra que está queriendo salir. Para ello es esencial ser brutalmente honestos con nosotros mismos, no descartar aquello que no queremos saber, precisamente porque eso fue lo que nos produjo la sombra en primer lugar. El método implica además saber convertir el síntoma en símbolo de algo más profundo, de un principio o abstracción. Por ejemplo, la persona que tiene una picazón recurrente que le hace desear arrancarse la piel. En realidad, a nivel simbólico, lo que puede estar en su sombra es un deseo intenso por liberarse de la vida que está viviendo o de una situación particular. Además, los autores del libro sugieren hacerse preguntas sobre las consecuencias del síntoma. Por ejemplo, ¿qué me impide hacer el síntoma o qué me obliga a hacer? Porque allí puede estar la clave también de lo que está sucediendo en la sombra. Todo esto es apenas un bosquejo de este tema. Este no es un libro que deba ser leído de forma superficial, ni como un manual de consulta, ni mucho menos como una proclama del pensamiento positivo y sus efectos milagrosos. Algunos han cometido el error de creer que el libro propone solucionar los problemas de salud con el poder del pensamiento positivo. Nada de eso. El libro es complejo y profundo, e incluso puede complementarse con el trabajo de Rike Hammer, aunque en algunos aspectos no coinciden, ya que lo que hace es proponer un camino, una manera diferente para alcanzar la completud del ser, el equilibrio que nos hace falta. El tema de la sombra no solo es complicado, sino también a su alrededor hay muchos malentendidos, confusiones, mezclas y hasta prácticas absurdas. Antes de comenzar, es importante aclarar que tanto en los programas pasados como en este, el concepto de sombra al que nos estamos refiriendo es el concepto tal como lo desarrolló y explicó Carl Jung. Existen otros conceptos de sombra usados por otros planteamientos, filosofías, religiones o culturas que coinciden o pueden coincidir en algunos puntos con Jung, pero que en general son diferentes. Expresiones como robar la sombra, pisar la sombra, etc., no tienen relación con el tema que hemos estado tratando.
Se le llama sombra porque es una manera de explicar cómo funciona la psique, usando una especie de analogía. La sombra es todo aquello que no está bajo la luz de nuestra conciencia. Es como entrar en un cuarto y encender la luz. Solo vemos lo que está bajo la luz, pero no podemos ver lo que queda en la sombra. Al no verlo, parece que no está ahí, que no existe, pero sigue estando ahí. Eso es la sombra en nosotros, la parte oscura de nuestra psique que no está bajo la luz de nuestra conciencia porque nuestro ego la ha rechazado y ahora cree que no existe, pero sigue estando ahí. De esta manera la psique queda dividida en dos y así no podemos funcionar bien. Muchos piensan que hablar de la sombra es hablar de nuestro lado maligno o negativo, quizá porque están muy acostumbrados a relacionar todo lo oscuro con el mal, y creen que integrar la sombra en nuestra conciencia significa dar rienda suelta a nuestras conductas dañinas. Pero no es así. La sombra no es sinónimo de algo malévolo, sino simplemente de algo con lo que nuestro ego no se identifica. Puede ser que nuestro ego lo considere malo, o puede ser que lo considere inconveniente o inadecuado o indigno para nosotros. Por ejemplo, puede ser que en nuestra sombra haya impulsos de agresividad o violencia, o puede ser que haya, más bien, una gran vulnerabilidad. También puede ser que lo que hay en la sombra sea algo que nuestro ego considere demasiado bueno para nosotros, como por ejemplo la riqueza o el éxito. O sea, que la sombra es algo muy complejo, no se trata solamente de defectos o vicios. Todos tenemos sombra. Nadie se escapa de tener una sombra, salvo un auténtico iluminado, un ser que ya ha logrado integrar su sombra por completo en su conciencia y está en perfecto equilibrio interno. Los demás, todos tenemos sombra. Aceptar o integrar la sombra es un proceso de aceptación de aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos descubierto en nuestra sombra y que, como ya somos conscientes de ellos, podemos controlar, no que ellos nos controlen. O sea, y esto es muy importante, aceptar o integrar la sombra no significa dejarse dominar por lo que estaba en ella, menos si es algo perjudicial para otros o para uno mismo. No significa identificarnos con lo que estaba en la sombra. Significa que ya podemos canalizar o controlar o conciliar aquellos aspectos que estaban en la sombra y que ya no están en ella. Si se trata de aspectos violentos, podemos canalizar esa energía por medio de actividades deportivas. O en caso de que se trate de creencias dañinas o prejuicios, como el machismo, la homofobia, el racismo, o también de creencias limitantes, como que la riqueza es mala o que el éxito es solo para los demás, podemos iniciar un proceso de reflexión y desaprendizaje, ya que son solo creencias erradas que nos fueron enseñadas desde la niñez, y así como fueron aprendidas, se pueden desaprender. De ahí la importancia de aceptar de forma consciente que uno pueda tener algo así en la sombra. Trabajar en nuestra sombra es algo muy serio, pero no implica batallar o destruir o enfrentarnos con monstruos o demonios internos, ni mucho menos realizar prácticas que más bien causan trastornos y sentimientos de culpa
y que terminan por aumentar la sombra de las personas. Por ejemplo, en la llamada gnosis samaelita, que de gnosis solo tiene el nombre, creen que el ego y todo lo que se encuentra en la sombra o en la parte oculta de la luna psicológica, como decía su fundador, debe ser desintegrado, y creen que esto solamente se logra invocando y trabajando con lo que ellos llaman la Divina Madre Devi Kundalini. Sin embargo, esta creencia no solo parte de una mala comprensión de la Kundalini y de la psique humana, sino que además crea todo tipo de problemas en las personas, incluyendo una sombra aún mayor. Que el enfermo no es víctima inocente de errores de la naturaleza, sino su propio verdugo, es un postulado muy difícil de aceptar para la mayoría de las personas. Al principio del programa sobre las enfermedades y la sombra, advertimos lo difícil que es comprender esa relación, porque parte de principios muy distintos a los de la medicina convencional a la que estamos acostumbrados. Uno de esos principios es que es esencial comprender que cada uno de nosotros es responsable de resolver los conflictos psíquicos que no hemos atendido y que, por tanto, no nos permiten alcanzar el equilibrio que necesitamos. Aunque hay puntos en común, el planteamiento del libro La enfermedad como camino no es lo mismo que la llamada biodescodificación o la llamada bioneuroemoción, los cuales son en realidad planteamientos algo simplistas y hasta comerciales, sacados de la nueva medicina germánica. Ya lo hemos dicho varias veces, y lo repito, cuidado con esto de los coaches en salud. El trabajo de sombra en relación con nuestro cuerpo físico es algo muy profundo y muy serio. El tema de la salud y la sombra no es sencillo, y menos si se trata de niños. Hay muchos factores que considerar, y es importante tener en cuenta algunos puntos. 1. Tener presente que no todos los problemas de salud se originan en la sombra. Por ejemplo, la contaminación química a la que estamos expuestos. 2. Tener claro que la sombra no es sinónimo de maldad. 3. Que también la sombra es algo que arrastramos desde otras vidas. 4. Que todos, inclusive los niños pequeños, tenemos sombra. Y 5. Que los padres o quienes estén a cargo deben considerar la posibilidad de ser responsables de algunos aspectos que yacen en la sombra del niño y que ahora se manifiestan en su existencia física. Obviamente no podemos esperar que los niños hagan trabajo de sombra, pero al menos los adultos que los cuidan pueden tener estos puntos en cuenta para intentar minimizar la sombra que ellos van creando mientras crecen. Bien, espero que este programa les sea de utilidad. Muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.